noches de sábados. ¿Quién te habla? Julieta Valencia. Te invito a pasar a este programa de opiniones federales. Hoy vamos a tener un programa con una entrevista exclusiva a la presidente del Parlasur, Fabiana Martín. Ella está a cargo de la presidencia del Parlasur después de sucederle a Alfredo Olmedo, quien ocupara hasta hace muy poquito la presidencia de este parlamento. Nos va a contar acerca de su labor en el Parlasur y además nos va a contar también cuáles fueron los movimientos que llevaron al cambio de presidencia dentro de la delegación argentina. Bienvenida Fabiana Martín a Opiniones Federales. Hola Fabiana, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte acá en el programa de Opiniones Federales. Muchas gracias. Buenas noches, Julieta. ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, bien. Contarte que sí, asumí mi presidencia hace apenas un poco más de una semana, casi 2 semanas. Eh, Simplemente lo que sucedió fue que habíamos conversado en la delegación argentina un formato de llevar la presidencia adelante, que bueno, no sé, sabrás que la dinámica es que la presidencia se rota una vez por año por cada uno de los países miembros del Parlamento, y desde el momento en el que fui electa por el primero propuesta por la delegación argentina y luego aceptada y votada por el resto de las delegaciones en su totalidad del resto de los países, no perdimos un minuto y nos pusimos en funciones. Esta es la realidad. Contame, Fabiana, vos habías sido indicada por el presidente Milei como una de las personas de confianza de él en el Parlasur en los orígenes, ¿no? Antes de que Olmedo asumiera la presidencia del organismo. Quizás vos me podés detallar o contar qué es lo que pasó, cómo fue, digamos, que Olmedo pudo acceder a la presidencia con la propuesta que vos ya llevabas, digamos, ungida por el presidente. Que cuando llegamos al Parlamento, la primera sesión de la elección de la vicepresidencia argentina, primero, para luego tomar la presidencia del Parlamento, porque esto es importante, ¿no? La Bueno, presidencia, si bien la ejerce Argentina, la presidencia representa a los 4 países, ¿no? claro. Lo que pasó en esta génesis inicialmente es que cuando nosotros asumimos, había 2 candidatos. En esta oportunidad era Patricio Villegas y Alfredo Olmedo. En una votación que fue transparente y clara, la delegación argentina eligió a Alfredo Olmedo como el presidente del Parlamento, el vicepresidente El por Argentina. vicepresidente, sí. Correcto. Esto es importante hacerlo saber, ¿no? O sea, es que la presidencia del Parlamento le corresponde al país, no a las personas. No, 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 En claro. esa es mi función, quería aclararlo también. No es que la presidencia es de Fabiana, la presidencia es argentina. Y Claro. en nombre de mi país represento al Parlamento con la responsabilidad de asumir la representación por los 4 países. Cuando por medio de una elección que se hizo interna en la delegación, fue Alfredo quien asumió esa responsabilidad, elegido por la delegación. Cumplió sus funciones y la verdad es que esta delegación argentina, de, eh, formada por todos los partidos, es decir, hay un diálogo entre los partidos políticos que la conforman, eh, teníamos una idea de cómo queríamos nosotros llevar la presidencia del Parlamento. El ejercicio de la presidencia no fue en la línea que habíamos pretendido ni los argentinos, ni por ahí también el resto de las delegaciones, en otra expectativa, ni mejor ni peor, pero otro lineamiento, otra expectativa. Y bueno, y la delegación argentina, que es soberana en el Parlamento, esto es importante saber que la dinámica es muy diferente a un Parlamento interno o a una legislatura interna, es muy diferente. Acá se respeta la soberanía de la delegación, que va a elegir a su vicepresidente, y luego el resto de los países acompaña.
En esta oportunidad, cuando fue el cambio, hubo un consenso en las delegaciones respecto de la necesidad de tomar otro rumbo en la presidencia, porque como te decía recién, la presidencia tiene que consensuar la visión que tiene el resto de las delegaciones respecto del futuro del Parlamento. Y bueno, y se planteó en dos oportunidades. En una de las oportunidades nos quedamos sin quórum para poder plantearlo, que esto fue en la sesión ordinaria de abril, y definitivamente el cambio se hizo ahora. No, perdón, en la de marzo y ahora en abril. Bueno, sí, claro. Primero preguntarte, vos como presidente del Parlasur, en la parte administrativa, ¿notás alguna irregularidad? Porque él se fue como pegando un portazo y hablando de que había irregularidad al momento de él haber conformado las listas de las personas que tenían que cumplir su rol dentro del Parlasur y que no estaban cumpliendo con su asistencia siquiera. ¿Vos notás algo de esto? ¿Qué es lo que nos... Mira, respecto de eso, yo te agradezco profundamente la pregunta porque no había tenido un espacio como para poder plantearlo. Cuando en la última sesión Alfredo baja a su banca y hace un descargo, es importante hacer saber que él se refiere a la nota que no quiso tratar en la sesión anterior. ¿Se entiende? O sea, la nota sobre la que él hizo el descargo, que no fue el motivo por el cual se cambió la presidencia, digamos, en esa sesión en la que estábamos. Pero respecto de eso, sí quiero poner un manto en mi calidad de presidenta e informar y contar, porque es importante saber cómo funciona administrativamente el Parlamento. El Parlamento tiene al ser compuesto por 4 países, en la administración y ejecución de presupuesto participan, es una, es una administración colegiada, ¿no? Es del control, del control, del control, del control, del control. Esta es la realidad. Entonces, lo que puedo decirte que cuando tomé las funciones, inmediatamente me reuní con los funcionarios, a puertas abiertas lo que yo solicitaba se me informaba, se me facilitaba la información y se hizo un uso realmente transgiversado del desarrollo y las tareas de los funcionarios argentinos en el Parlamento. Pero no es solo funcionarios argentinos, es que acá hay una realidad, y perdóname que me extienda un poquito en No, no, explicarte esto, ¿no? nos parece bien porque esto nos arroja un poco de luz a todos los argentinos que no entendemos bien cuáles son las funciones, las misiones y funciones del Parlasur. Correcto. ¿En qué? Los funcionarios la parte interna administrativa y la parte, que digamos, funcional, no solo administrativa, está repartida entre los mismos cupos de los países, ¿no? Entonces, nosotros tenemos un cupo determinado de funcionarios que cubrir, dentro de los cuales, como está en un proceso de creación el Parlasur, a pesar de que cumplió 17 años hace unos días, está en un proceso de formación. Hay ciertos beneficios que por una cuestión de un presupuesto muy acotado que tiene el Parlamento, no tienen los funcionarios, ¿no? Funcionarios que en otros organismos del Mercosur sí tienen, y que tiene que ver, por ejemplo, con la ayuda para el alquiler, con la ayuda para la mudanza, etc. Entonces, ¿qué pasa? Había una situación de hecho en el Parlamento que se venía desarrollando hace 8 años, en la cual había una serie de funcionarios, no solo argentinos, sino también de otros países, en una categoría determinada que es auxiliares, Ujú. no los directores o los secretarios, sino de auxiliares, que como son auxiliares de determinadas áreas, desarrollaban tareas mixtas, es decir, asistían cuando era el tema de la sesión, a todo lo que es la organización de la sesión, que es el momento más fuerte del mes dentro del Parlamento para los funcionarios de esa área, y luego trabajaban en territorio. ¿Qué quiero decir esto? Cada uno en su país, a disposición también de los parlamentarios y a decisión de coordinar en el área que a cada uno le correspondiera, ¿no? Sí. Entonces, eh, en un espíritu que realmente no entendimos
porque venía en una situación de hecho y nosotros asumimos el 18 de diciembre, esta es la realidad. Vos tenés que entender que si nosotros era una situación de hecho que se venía dando hace 8 años y nosotros hacía pocos días que habíamos entrado porque asumimos el 18 de diciembre, Sí, era prácticamente. una situación de hecho, Claro, ¿no? claro, Era sí, una sí. situación que se venía dando y uno se acopla a un sistema. Esto es un organismo No, es un colegiado, organismo donde se consensúan los mecanismos de armado y obviamente los mecanismos de tal funcionamiento. cual, Julieta, tal cual, tal cual. Una de las funciones más importantes del Parlamento es velar por las democracias. Y esto te habla de que la toma de decisiones es en consenso, ¿no? Claro. Entonces, el asumir una función de presidencia o de secretaria de la presidencia tomada desde una visión que pudiera parecerse más a un ministerio donde viene un ministro y determina su forma de trabajo, independientemente de lo que venía, es un poco virulento Como vos mínimamente decís, para ya venían con una situación de un transcurrir de hecho, y por ahí ustedes recién asumidos con toda esta carga nueva, ganas de hacer cosas nuevas, con una dinámica nueva, pero quizás tratando de entender que como es un organismo parlamentario compartido, hay que compartir las decisiones y obviamente poner a quizás a votación la dinámica de si uno quiere cambiar claro, dinámica, poner a votación la nueva dinámica. claro. ¿Qué significó esto? Hay una, dentro de esta dinámica de consenso, quiero hacerles saber, somos muy respetuosos de las situaciones nacionales, ¿no? En este caso, el planteo que se hizo fue con dos funcionarios argentinos, que vuelvo a repetirte, ¿no? No hubo nada turbio de lo que se pretendió plantear, ni mucho menos. Era una situación que se venía dando, de hecho, hacía 8 años con funcionarios de las delegaciones anteriores. No es No lo que es se que sea algo entendió que vinimos cuando, nosotros y lo impusimos, ¿no? no es lo que se entendió cuando Olmedo dejó la presidencia tras ese discurso que él hizo circular por sus redes. Se entendía como que había algo que no estaba funcionando bien, que la gente no estaba cumpliendo los horarios y que él quería de alguna manera regularizar esto y que la casta no lo dejó. Esto es lo que se dejó entrever, digamos, en el discurso. Claro, bueno, a ver, no lo voy a culpar, no lo voy a culpar de ninguna manera y vuelvo a repetirte, en mi rol de presidenta no quiero referirme de una manera inapropiada, ni aparte porque no lo pienso respecto de otro parlamentario, ¿no? Sea de cualquier delegación que sea. Pero han pasado otras cosas que han tocado la fibra del resto de las delegaciones, ¿sí? ¿Cómo cuáles? ¿Cómo qué cosas vos viste que Como haya? por ejemplo haber afectado una parte del presupuesto del Observatorio de la Democracia del Parlamento a una misión, quiero ser lo menos técnica posible para que la gente lo entienda y vos también. Dale, dale. eh, la misión, misiones se le llama cuando el observatorio va a ir a observar a un país determinado un proceso legislativo, Sí, ¿sí? ese sí. Entonces, ¿este observatorio qué hace? El observatorio es invitado, pero asume con su presupuesto lo que es los viáticos y los viajes, es invitado por el país a observar el proceso electoral en preservación del Estado democrático. En la mesa directiva no había habido consenso completo de afectar el Observatorio de la Democracia a el referéndum de Ecuador. De Ah, hecho, no hubo parlamentarios de Brasil en esa comitiva, pero lo que más perturbó, digamos, no perturbó, porque esto no fue un problema, tampoco quiero transmitirlo como un gran problema, fue una observación, digamos, no nos olvidemos que estamos en un organismo internacional, fue una observación que el presidente del Parlamento, que a su vez es el presidente por defecto, digamos, ¿no? Es presidente del observatorio, no fuera a la misión y mandar un funcionario, porque la Secretaría de la Presidencia fue con la delegación cuando la realidad es que el presidente, si no podía viajar, tiene que tenía la delegar a facultad de otro, delegar en otro vicepresidente.
¿Y quién era la secretaria administrativa que es la que fue a hacer funciones del observatorio? A cumplir. Gabriela Di Chiaro. Ah, ¿sigue ella en funciones o ya, bueno, obviamente no, No, porque no, 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 fue automático, no, no, no. La Secretaría acompaña al presidente y bueno, junto con Alfredo cesaron sus actividades. No actividades. quiero decir con esto que fue, o sea, esto lo traduzco y quiero que quede claro en una decisión desacertada, ¿no? No No, hubo una ahí una decisión intencionalidad. administrativamente equivocada, porque en definitiva para eso están los funcionarios, no, los delegados Parlasur, digamos, los parlamentarios, no me salía la palabra, los No, parlamentarios no, están justamente para cumplir estas funciones, no pueden ser reemplazados por un administrativo, me parece como... no solo eso, el reglamento interno mm, prevé claramente que si yo, en mis facultades de presidenta, y al mismo tiempo me pone en presidenta de la delegación del observatorio o presidenta de la comisión del Eurolat, ¿sí? Si yo por alguna razón no pudiera acceder a acompañar a a encabezar esa comitiva, yo tengo la facultad de delegar eso en otro vicepresidente por cualquiera de los otros países, ¿no? Entonces, no había sido de uso en el Parlamento que un presidente no vaya y mande a su secretario, porque un funcionario nunca puede estar cumpliendo funciones de parlamentario, No, no, sea presidente o no sea. es como que el voto y hay algunas funciones de los parlamentarios que no pueden ser delegadas. Por eso existe en la Argentina el diputrucho, que no se puede Correcto. mandar a votar a alguien que sea, por más que sea de íntima relación, digamos, laboral, del parlamentario del que estamos hablando, no podés mandar a votar un reemplazante, no, obviamente. No, bueno, ese es otro tema, pero lo que quiero decir es, eh, Tan mal acá hay, asesorado en este espacio, digamos, quizás no estuvo bien asesorado Olmedo con no, 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 no. Yo creo que, cuestiones que sin tienen. ánimos vuelvo a repetirte, yo creo que ha excedido la toma de decisiones en algunos aspectos Alfredo Olmedo y quizás se ha descansado mucho en una secretaría que quizá no prestó atención a cómo funcionaba un parlamento internacional, ¿no? Claro. Eh, Creo que pasa por ahí. Pero dentro de otras decisiones desacertadas, que fue lo que hizo también que se pusieran firmes el resto de las delegaciones con la sustitución y el cambio de la presidencia, fue la sesión de, si me dejas hacer memoria, creo que fue la de abril, en la que se nos puso custodia para entrar al Pleno, en la que nos sacó eh, los micrófonos a un parlamento, cuando el parlamento es para debatir. Eso generó una situación de irritabilidad y violencia. Y cuando digo violencia es que una parlamentaria paraguaya, no sé, fue agarrada del brazo por uno de los custodias. Sí, Eh, queda claro con la no es normal, es importante que la gente sepa que el Parlamento del Mercosur, y después me gustaría tomar unos segundos para contarte ¿Cómo no? cuál es la función del Parlamento y en qué se trabaja, eh, no es la forma, No, no es ¿no? los usos y costumbres que tienen dentro del Parlasur, seguramente. Correcto, entonces sacarle un parlamento, que es en el lugar donde se debaten libremente las ideas, los micrófonos a los parlamentarios, para que tengan que caminar hasta un palco para hablar, pierde la dinámica de un parlamento donde en el intercambio de ideas uno pide una moción de orden o uno pide una intervención o le pide la palabra al presidente. Ah, entonces, ¿les retiró los micrófonos de las bancas? No teníamos micrófonos en las bancas, correcto. Teníamos que levantar la mano, tenía que venir un funcionario con un micrófono inalámbrico o teníamos que ir a tomar la palabra a un estrado
era hacer perder Ahí la es como, dinámica. o sea, no tiene nada que ver con la dinámica de un parlamento, claramente no. No, eso enfureció, esto vamos a hacerlo muy realistas, esto enfureció mucho al resto de los países porque no había pasado nunca en la historia del Parlamento, Mm. que nunca había pasado en la historia del Parlamento, que se generara una situación como esta, donde nos encontráramos para entrar a sesionar y hubiera dos personas que no nos dejaran entrar y que cuando entramos nos encontramos que no teníamos micrófonos. O sea, Claro, y todo una cosa que, pero no fue, para mí, acá sí me animo a decirlo, no fue una situación, fue una situación absolutamente sorpresiva para todos los parlamentarios de todos los países. Pero entiendo que tampoco fue aleatoria, porque ese era el día que se iba a tratar la petición de la delegación argentina para el cambio. Entonces, entiendo que por ahí la intención fue dilatar un poco el poder manifestarnos respecto de lo que nos estaba, la inquietud que tenía la delegación. Sí, como te decía, la delegación argentina venía internamente planteando que no era la presidencia que Argentina quería dar, pero acompañaron el resto de las delegaciones a este cambio. De hecho, hubo parlamentarios extranjeros que firmaron la petición de la sesión extraordinaria para esto. Eh, Brasil, Uruguay y bueno, Paraguay acompañó con los votos totales de su delegación, pero tenía que ver también un poco con esto, ¿no? Que se hizo lo que te comentaba, el viaje de la misión del observatorio al referéndum de Ecuador, donde no había habido un consenso total, de hecho no fueron parlamentarios brasileros, eh, y en lugar de la presidencia fue la secretaria, y bueno, y después el tema de los micrófonos, ¿no? Hay que dimensionar que en los términos de un parlamento, eh, sacar los micrófonos de las bancas de los parlamentarios, en este caso, es silenciar la voz del pueblo. Esta es la realidad. Y sin perjuicio de esta sorpresiva cuestión de tener guardias pretorianos en la puerta del pleno y no poder entrar porque había dos señores muy grandotes y una señora después también en la puerta, una custodia que era una custodia aparte que la que tienen específicamente. Y otra cosa que molestó mucho más a los parlamentos, a las delegaciones extranjeras, es que los micrófonos se habían pagado. Es decir, se habían pagado, se habían abonado, pero alguien había dado la orden de que no se colocara. Claro. Eh, Estas situaciones dentro de un parlamento son inadmisibles, Son como un ¿no? poco autoritarias quizás, ¿no? En ese sentido no se entiende bien cómo Sí, puede. mucho más cuando uno usa los recursos del Parlamento para tener una sesión óptima, eh, se entran dentro del presupuesto de los parlamentos, los micrófonos estaban ahí, o sea, alguien había dado la orden de no dar. El señor microfonista en un momento cuando se acercan los jefes de las delegaciones de los países a consultar, la realidad es que tardaban 1 hora y media en colocarlos, por eso no los colocaron, pero estaban ahí. Eh, ¿Y entonces, bueno, todo eso no colaboró a la permanencia del parlamentario Olmedo en la presidencia. cómo consigue Olmedo la mayoría de los votos para ser presidente? ¿Con quién arma alianzas él para obtener la mayoría de los votos y lograr sentarse como presidente del Parlasur? Mira, la verdad es que si te hablara sobre eso, no se lo sabría ciencia cierta porque yo voté a Patricio Villegas, ¿no? O sea, eso es algo que nosotros fuimos al Parlamento el 18 de diciembre con los votos a votar a nuestro candidato, que era el parlamentario Patricio Villegas. Lo que sucedió era bueno, como no había un acuerdo y había más de un candidato, el uso y costumbre del Parlamento dice que la delegación tiene que decidir y tratar de poner un solo candidato para no exponer al resto de los países a tener que resolver una cuestión interna que Claro, les es ajena.
Lógico, ¿no? Entonces, la verdad que no sabría decirte, porque yo en realidad participé de la votación nunca voté la presidencia de Olmedo. Fabiana, ha sido un placer tenerte. La verdad que nos echaste luz sobre un montón de cosas que creo que los argentinos estábamos ahí, entre dichos y diretes, que qué pasó, que cómo fue. Fuiste muy clara en tu ponencia. Te deseamos el mayor de los éxitos en esta presidencia que se ve que estás asumiendo con mucho compromiso y responsabilidad. Y por supuesto, dejarte siempre el micrófono abierto en opiniones federales para que cualquier tema que vos quieras exponer acerca de cómo se va avanzando con el lineamiento dentro de lo que es el Parlasur lo puedas hacer. Bueno, muchas gracias. Dos cosas quiero dejar para que veas la coherencia de, de las ideas, ¿no? Soy un outsider absoluto. Mi primera oportunidad fue de la mano de Javier Milei porque me sentí representada y me involucré en la cuestión, eso por un lado. Segundo, que la gente sepa y se desmitifique, los parlamentarios somos los únicos electos en el país que no cobramos dieta, pero representamos a nuestro país con mucho orgullo. Qué bueno. Estamos trabajando para eso, la delegación argentina está haciendo un muy buen trabajo y la presidencia argentina del Parlamento va a honrar nuestra dinámica. Qué bueno, bueno, felicitarte entonces y muchísimas gracias por tu tiempo. Sé que estás acá. Gracias a Dios, Julieta, y a tu total disposición. Muchas gracias a todos por estar ahí, por ser parte de Opiniones Federales y nos vemos el próximo sábado a las 21 horas por este maravilloso canal TV Metro. Triplica tus ganas de viajar a Jujuy. Ahora tenés 3x2 en alojamientos. Pagás solo 2 noches y te regalamos una. Ingresá a www.visitjujuy.travel y encontrá todas las ofertas que existen para tu próximo viaje a nuestra provincia. También hay descuentos en excursiones y gastronomía. Recordá que esta promoción es válida desde el 14 de febrero hasta el 30 de junio del 2024. Vení y conocé los valles jujeños, La Puna, La Quebrada y nuestras yungas. Ya no tenés más excusas. ¿Qué estás esperando para conocer Jujuy? Y si ya lo conoces, esta es tu oportunidad de volver. Acordate que a Jujuy siempre se vuelve. Jujuy con la gente.